Comprensión. ¿Quién comprende? Cuarta parte. Esta ilusión, este sueño, parece estar sucediendo, pero es solo una ola que surge momentáneamente en la superficie del océano del uno, un sueño que titila en la conciencia. Y nada es lo mismo, una vez despierto del sueño, no cabe ya inconsciencia. No una experiencia cumbre que viene y se va, y que por siempre se busca recuperar, sino un despertar, un ver con ojos diferentes, desde un punto de vista diferente, y no hay vuelta atrás. A la vez, nada ha sucedido. No ha habido despertar, puesto que el dormir solo era una parte más del sueño. La comprensión, la verdad, lo que es apercibido, no puede expresarse. El Tao del que puede hablarse no es el verdadero Tao. Lo que se expresa es solamente conceptual, una traducción en los términos disponibles en el sueño. El reflejo de la luna en una charca, no la luna misma. Y entre la luna y su reflejo, entre la verdad y su traducción en los conceptos y términos del sueño, hay un abismo conceptual que es sólo traspasable si ocurre la comprensión misma. Son muchos los interesados en cruzar el abismo. Son los buscadores espirituales, insaciablemente hambrientos de cualquier mínima evidencia o guía, o consejo, o indicación que les revele a qué se parece ese abismo y su cruce y el otro lado. La verdad, esencialmente, es que el otro lado no se parece a nada y que no se puede llegar allí desde aquí. Más bien, este es ya el otro lado. Todo está aquí, no hay allí. Fin de la historia. Esta es la verdadera naturaleza de las cosas, siempre y en todo lugar, justo ante tus ojos. Pero, ¿quién puede verlo? Una vez visto, es obvio que más allá es esto, aquí. Pero díselo a un ardiente buscador y lo más probable es que obtengas un gruñido de frustración. Hay una imagen arquetípica recurrente que suele aparecer en los sueños y en los mitos, en la fantasía o en historias de ciencia ficción. Un viajero llega hasta un gran muro. Tras mucho buscar, halla una puerta, un portal en el muro. Cuando abre la puerta y la cruza, se encuentra en un mundo, en un universo diferente de aquel del cual provino, pero que le resulta de algún modo familiar. Es el mismo universo y sin embargo es muy diferente. Cuando se da la vuelta para mirar a través de la puerta hacia el lugar del cual provino, ve no solo que no hay puerta, sino tampoco muralla. No solo no hay retorno posible, sino que no ha venido de parte alguna. Así es. Igualmente, con el despertar, no hay muro, no hay separación alguna entre aquí y un allí. En cierto sentido, ha ido más allá, pero ese más allá no es otro que aquí ya. Esta es la puerta sin puerta, y yo siempre he estado aquí. ¿Dónde, si no? No obstante, los buscadores son sumamente persistentes, siendo impulsados o atraídos por una fuerza que no comprenden, y cuando saben o creen, o al menos sospechan que alguien ha ido completamente más allá, lo observan y lo examinan y lo atosigan a preguntas, e incluso lo imitan con la esperanza de que pueda pegárseles algo de lo que buscan. Pero a despecho de lo que puedan afirmar las antiguas tradiciones, la comprensión no se transmite directamente por contacto,
ni se conoce que sea contagiosa. Lo que sea que puede ser aprendido mediante observación de o por contacto con un sabio conocido o a través de respuestas directas a cualquier pregunta planteada, es solamente descriptivo, solo son intentos, ya sean aparentemente endebles o habilidosos, de traducir lo inexpresable en términos que resultan accesibles en el sueño. ¿Cómo sucede la comprensión? La historia, la descripción de cómo sucedió la comprensión en cierto organismo mente-cuerpo y las descripciones de las experiencias sucesivas en ese mismo organismo mente-cuerpo son solo eso, descripciones, y no deben tomarse como prescripciones para que otro organismo mente-cuerpo pueda llegar allí desde aquí. Pero, claro, usualmente se toman como prescripciones. Así es como surge una religión a partir de una experiencia espiritual. Así es como hay enseñanzas acerca de diversas prácticas, diversas sendas, yogas, mantras, dietas, consejos acerca de maneras de pensar, formas de actuar, las 4 aplicaciones, los 5 preceptos, los 6 poderes, las 7 virtudes, los 8 impedimentos, las 9 etapas, los 10 mandamientos. Pero lo que le sucede al despierto le sucede espontáneamente, sin intentarlo, ya sea como consecuencia del condicionamiento y de la programación natural de ese cuerpo-mente, en cuyo caso no tiene nada que ver con el despertar, ya sea como resultado espontáneo, como un efecto colateral del despertar en ese particular organismo cuerpo-mente. Pero ahí no hay nadie intentándolo. Si va a suceder el despertar, si va a suceder la comprensión, sucederá. Pero te aseguro absolutamente que no sucederá a resultas de que un personaje del sueño realice alguna práctica. Puede que haya un practicar y puede que suceda al despertar, pero no hay una relación causal lineal entre ambos. Pongámoslo de otro modo. Cuando estás dormido y soñando, ¿qué puede hacer un personaje de tu sueño para causar su propio despertar? Es el soñador quien despierta, no el personaje. Y el despertar sucede cuando sucede, por razones que están completa y cabalmente fuera del control de cualquiera de los personajes del sueño, incluyendo el personaje del sueño que tú piensas que eres. Esta es la razón de que la enseñanza se haya asimilado tradicionalmente a un dedo señalando a la luna. Saca a tu perro a pasear una noche. Dile, mira, y señala dramáticamente hacia la luna. Lo más probable es que tu perro se quede mirando, expectante tu dedo. El animal muestra gran devoción, y eso es muy cautivador, pero demuestra una fundamental carencia de entendimiento, de cualquier capacidad de ver más allá. Estancarse en la historia o en elementos de la enseñanza o en prácticas, o en un gurú o un instructor o en experiencias espirituales es quedarse mirando el dedo sin percatarse de que solo es una indicación. Ninguna de esas cosas tiene la menor importancia en sí misma. Extiende tu mirada más allá de ellas y dirígela hacia el lugar a donde señalan. Cuando se entiende esto, las descripciones y las historias pueden resultar tal vez útiles o al menos interesantes. Como indicadores siempre han existido textos, sutras, historias de los antiguos maestros y relatos de cómo ocurrió la comprensión en el caso de Buda, o Hui Nen, o Shankara, o Ramana Maharshi. Y no parece que vayan a dejar de aparecer nuevas historias.
Tal como dijo Susan Segal en la introducción de su propio relato, Colisión con el infinito. La historia que sigue es mi contribución a la versión moderna de los textos antiguos. En realidad no hay historias, al igual que no hay nada sucediendo aquí. Las historias son solo lo que los personajes soñados se cuentan a sí mismos y unos a otros, una y otra vez. Y al hacerlo, mantienen el sueño. El despertar no ocurre mientras se persigue una historia, mientras el deseo alimenta el deseo, mientras la necesidad alimenta el querer. Todo ello reforzando constantemente el sentido de ser un yo separado que no existe. El despertar ocurre cuando se ve de manera irrevocable que este deseo está desencaminado, cuando se ve que es fútil. Entonces cesa el contar de historias y entonces cesa la historia. Esto es lo que es ir más allá.